Bienvenidos entonces a clase. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que son algunos ejercicios aplicando razones trigonométricas, ¿sí? Quiero ver que ya tengan ahí todo su tablita. ¿Tienen ahí su tablita, por favor, para que me la puedan mostrar? Muy bien, gracias. Correcto. ¿Se recuerdan que les dije que la tienen que poner sobre algún cartoncito y emplasticarla para que no se les pierda? Muy bien. Ahí está. Bueno, vamos entonces a trabajar. Tengo aquí funciones trigonométricas, específicamente estoy encontrando el ángulo, ¿sí? Me van a dar a mí las medidas de los lados y yo tengo que encontrar los ángulos, aplicando las funciones. Muy bien, ya habíamos trabajado un ejemplo, un primer ejemplo habíamos trabajado en clase el día lunes. Vamos a ver, les voy a poner aquí el ejemplo que habíamos trabajado. Ok. ¿Me dicen si ya se ve, por favor? Ya, Miss. Ya. Ok, aquí teníamos el primer ejemplo, ¿sí? Les dije que aquí aplicamos nosotros las tres funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque teníamos las tres medidas, entonces puedo utilizar cualquiera, ¿verdad? Y aquí, para ejemplo, utilizamos las tres. Sin embargo, en los ejercicios siguientes, en los ejercicios, bueno, van a haber ocasiones donde sí les puedan dar los tres lados, pero van a haber algunas otras ocasiones en donde solo nos van a dar dos lados, entonces nosotros con eso tenemos que determinar qué función voy a usar. Si voy a usar seno, si voy a usar coseno, si voy a utilizar tangente. Muy bien, entonces veamos aquí ya el ejemplo número 2. ¿Me avisan si ya lo miran? Ya se ve, ya, Miss. Tenemos el ejemplo número 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el ejemplo número 2, tengo este ejemplo número 2, me están dando un triángulo rectángulo, obviamente, me están pidiendo este lado, o sea, este ángulo, perdón, este ángulo que está aquí marcado, y solo me están dando dos medidas. Me están dando a la hipotenusa, y aquí ya está marcado de una vez a el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo que me están dando. Obviamente no siempre va a venir ya con las letras aquí que esto sería la hipotenusa o no van a venir indicados. Nosotros vamos a tener que encontrar primero los lados y segundo establecer cuál es la función que voy a utilizar. Entonces, si yo tengo aquí, yo aquí puse las tres. Miren, aquí tengo seno, coseno y tangente. Voy a ver cuál voy a utilizar. Veamos. Yo vengo y digo, tengo a la hipotenusa y tengo el cateto opuesto, esos dos. Entonces, para utilizar una función de estas, yo al menos tengo que tener sus dos lados. Muy bien, veamos en seno. ¿Tengo cateto opuesto? ¿Me están dando cateto opuesto? Sí. Sí, entonces sí lo puedo utilizar. ¿Me están dando hipotenusa? Sí. Sí. Entonces, seno podría ser una que yo puedo utilizar. Veamos en coseno. Obviamente, cuando ustedes estén trabajando, no vayan a, bueno, para ahorrarnos tiempo, no vayan a escribir las tres funciones y determinar cuál sí y cuál no, sino que desde ahí, desde la fórmula, ustedes pueden ver cuál pueden utilizar y cuál no pueden utilizar. Entonces, vamos con la siguiente. Ahorita solo es esto a modo de ejemplo. Vamos, ¿será que puedo utilizar coseno? ¿Tengo cateto adyacente? Sí. ¿Me están dando la medida de cateto adyacente? No. No me la están dando, ¿verdad? No. ¿Me están dando hipotenusa? Sí. Sí, pero tengo que tener los dos datos. Con que no tenga uno, no puedo utilizar coseno. Sí, claro. No puedo utilizar coseno. ¿Ya? Entonces, luego estoy aquí, me voy hacia tangente. En tangente. Les estoy mostrando esto porque se supone que tendría que tener yo dos medidas. Por ejemplo, en el primero que fue de seno, sí me estaban dando medida de cateto opuesto y sí me estaban dando medida de hipotenusa, por lo tanto, es una opción que sí puedo utilizar. En coseno, pues no me estaban dando cateto adyacente, entonces no la puedo utilizar. Veamos en tangente.
¿Me están dando cateto opuesto? ¿La medida de cateto opuesto? Sí. ¿Sí? ¿Me están dando la medida de cateto adyacente? No. Por lo tanto, no la puedo utilizar. Entonces, como les digo, esto solo es a modo de ejemplo. Y si quieren, lo van copiando así. Pero cuando estemos trabajando ya algunos ejercicios, entonces no hay necesidad de escribirlo todo, sino que de una vez yo determino cuál es la función que voy a utilizar. Entonces, según las comparaciones y verificaciones que hice aquí, ¿cuál es la función que tengo que usar para encontrar el ángulo de este triángulo? La función de seno. La función de seno, gracias. La función de seno es la que tengo que utilizar porque es la única que está completa, es la única que me da, es la única función en donde yo tengo las dos medidas. Entonces, esa es la que yo voy a utilizar. Muy bien, entonces, vámonos pues a utilizar esta función. Veamos aquí ya en el ejemplo. Muy bien, entonces veamos aquí. Vuelvo a escribir, la voy a escribir aquí, seno. Aquí es seno. Esto que aparece en... Eso que aparece, perdón, en las fórmulas que yo tengo aquí de ejemplo, que es algo así. Se refiere al ángulo. Seno del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo que tengo. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer? Sustituir. Voy a sustituir. ¿Qué manda? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ay, perdón, muchas gracias. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Gracias, cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, ¿ahora qué me toca hacer? Tengo que sustituir. Muy bien, vamos, seno del ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es la medida de cateto opuesto? 10 centímetros. Muy bien. ¿Y la de la hipotenusa? 15. 15 centímetros. Muy bien, entonces, ya tengo esto. Yo voy a encontrar el resultado de esa división. ¿Cuánto es 10 dividido 15, perdón? 0.66. 66. 0.66. Muy bien, entonces, veamos aquí. Vamos a buscar las dos respuestas. Busquemos la respuesta primero en la tabla, ¿sí? Vamos a poner aquí porque yo quiero que utilicen esta tabla. Respuesta 1 va a ser en la tabla y la respuesta 2 va a ser de la calculadora. La calculadora es muchísimo más exacta que la tabla. La tabla nos sirve cuando no tenemos calculadora, pero quiero que utilicen las dos. Busquemos en nuestra tabla en la columna de seno, porque estoy utilizando la función de seno. En la columna de seno busquemos, por favor, cuánto, una cantidad que se acerca a 0.66. 0.602. 602. ¿Y antes de esa cuál está? 588. ¿Y después de 602? 719. Ah, muy bien. Entonces sí es 602. Muy bien, estamos en la columna de seno, ubicamos esa medida. Entonces ahora busquen, ¿cuál es el ángulo de ese seno? Que es 0.600. ¿Cuál 37. es? 37 grados. 37. Y recuérdense que lo damos en grados. 37 grados. Muy bien, 37 cabales, ¿verdad? 37. Ahí nunca nos van a dar con decimales ni nada porque están los ángulos dados en enteros. Ahora vámonos a la calculadora. Como estoy utilizando la función de seno, voy en la calculadora como es Shift, Sin, y escribimos esto, miren, 0.66. Shift, Sin, 0.66. ¿Cuánto me da? 41. 41. A mí eso me dio. 41.29. Y escriban nuevamente Shift, Sin, 0.666. Pongan 36. 41 igual. Y después de, ay, qué raro,
por lo de la tablita, pero permíteme, vamos a ver. Dices que en la tabla termina en 37 la primera columna y después sigue con 46, como que faltaron 9 números todavía. Sí, pues. Sí, ahí es que fíjense que solo están las tablas así, no están de esos tres ángulos. Entonces, nos vamos, por ejemplo, en este caso que tenemos dos respuestas totalmente distintas, porque de 37 a 41 tenemos que 4 grados, perdón, es bastante, no es solo que se diga algunos decimales. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar en esta ocasión la respuesta de la calculadora. ¿Estamos? ¿Cuánto es en la calculadora? 41 grados. Sí, porque igual me parecía raro de que era solo 0.602 y después de una vez a 700 no hay ahí algo que los una, ¿verdad? ¿Cuántos grados me dijeron? 41. Sí, mis 41. 41 grados. Entonces vamos a dejarlo con la respuesta 2. Entonces, necesito, chicos, que cuando hagan sus ejercicios, ¿sí? Me establezcan las dos respuestas. Las dos respuestas son para que ellos vean que utilizaron también la tablita. Obviamente aquí son distintas porque nos faltan unos números, entonces, pero yo sé que utilizaron la tablita porque están estos. Pero vamos a marcar como respuesta correcta la de la calculadora, porque van a ver que en algunas ocasiones nos van a dar con decimales, ¿sí? Si ponemos shift seno 0.6 da 36.86. Solo shift. O sea, si le damos solo 0.6 en la calculadora. Ah. Pero así, shift sin 0.6. Necesito primero que pongan atención todos. Necesito que publiques esa tabla en Classroom, ¿sí? La tabla que encontraste ahorita, es una imagen. La publiques y nos va a servir la que nos va a compartir Jonathan para ¿cómo se llama? Para los ángulos que nos hagan falta, que son básicamente, son como 5 los que nos hacen falta. Entonces, necesito que publiques eso en Classroom y si nos da algún resultado que no tenemos en la tabla que yo les di, la podemos buscar en la tabla que nos va a proporcionar Jonathan. ¿Estamos? Entonces, sí, prefiero eso porque, si se dan cuenta, la respuesta de la tabla era 36 y algo, ¿no? La que nos dio ahorita era 36.86. En la tabla. Era 37. 37. Pero como dijo Andrea, solo 0.6 irá a 36. Sí. 86. ¿Sí saben qué? Vamos a hacer algo. Ya que veo que ahorita estamos todos aquí, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo, chicos, solamente con un decimal. Es que es el otro decimal el que vamos a dejarlo y lo estoy diciendo para que lo puedan escuchar todos, porque yo creo que solo una persona hace falta, entonces vamos a dejar nuestras respuestas solo con un decimal, ¿sí? Y si le dan Shift 0.7, porque si aproximamos, ¿sí, Arlet? Pero fíjese que en la tabla aparece como 0.602, no 66. Sí, esa es la cosa. Entonces, vamos a tratar de solo dejar un decimal, porque de 602 y 66 sí hay diferencia. Entonces, si nosotros hubiéramos dejado un decimal desde el principio y buscamos 0.6, obviamente en la tabla es el número que más se le acerca, ¿verdad? Entonces, sí podría tener más sentido ahí. Entonces, necesito que dejemos únicamente un decimal y necesito que hagan esto en la calculadora. Busquen con 0.7, ¿cuánto da? 44.42. Sí, entonces sí, dejémoslo con Shifting 0.7 es 44. Muy bien, entonces vamos a dejar con el 0.6 para que cuadren nuestras respuestas básicamente. Entonces, ¿cuánto dijimos que salía si damos Shift 0.6? Sí, Shift sin 0.6, ¿cuánto es? 30 y...
36. 36.86, pero aproximado sería 37. Vamos a colocarlo aquí como 36.86 para que nos queden los decimales. Muy bien, entonces vamos a dejarlo así. Entonces, número 1, vamos a dejar únicamente un decimal para no equivocarnos, ¿sí? Y para que se asemeje a lo que tenemos en la tabla. ¿Estamos todos? Sí, Miss. Muy bien, entonces necesito que copien este ejemplo si no lo han copiado. Y en lo que lo copian, ustedes ahí en su folleto tienen varios ejercicios. Tienen 4 ejercicios. Los primeros 4 ejercicios que están así con unos triángulos, esos necesito que los trabajen entre hoy y mañana. Se entregan a más tardar el día de mañana, entonces sí necesito que los trabajen, por favor. Vamos a hacer ahorita, antes de que termine la clase, un ejercicio más. Por ejemplo, creo que el ejercicio A y el ejercicio B tienen las tres medidas, ¿sí? Entonces, necesito que esos 2 ejercicios que tienen las 3 medidas lo hagan con las 3 funciones, seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque para que verifiquen que les salga lo mismo en las 3 y porque necesito que apliquen ahí las 3, porque les están dando los 3, obviamente los 3 lados. Ahora, en el inciso C y en el inciso D, ahí solo les están dando 2 lados, entonces ahí sí necesito que solo utilicen una función porque solo van a tener un lado, 2 lados, perdón. Bueno, Miss. Muy bien. Bueno, entonces, ¿puedo cambiar aquí, chicos? Muy bien, voy a hacer un último ejercicio. Necesito, número 1, que pongan bastante atención para este último ejercicio que voy a hacer, porque luego ya van a trabajar ustedes su tarea. Es importante por eso que entren puntuales a clase, chicos, porque a veces entran como a las 15:15 y ahí ya di la mitad de la explicación. Entonces, seamos puntuales para nuestras clases. Muy bien, veamos, pues voy a hacer el inciso C, ¿sí? ¿Ya lo ven aquí en la pantalla? Sí, Miss, Muy ya bien. sé. Paso número 1. ¿Qué tengo que hacer en el paso número 1? Tengo que encontrar sus lados, ¿sí? Apúntenlo si no lo tienen ahí. Tienen que encontrar sus lados. Entonces, veo, me están dando a mí este ángulo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago casi siempre es encontrar la hipotenusa, que la hipotenusa está enfrente del ángulo recto. Aquí está mi ángulo recto. Entonces, enfrente yo tengo a la hipotenusa. Voy a colocar H o que significa hipotenusa. Muy bien. Luego, voy a determinar cuáles son los lados que me están dando. Si este es el ángulo que me están proporcionando, la medida que está enfrente, ¿a qué lado pertenece? Al cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto. Y pues aquí tengo ya obviamente el cateto adyacente, solo que el cateto adyacente no tiene medida. Entonces, específicamente solo tengo yo 2 lados para poder aplicar fórmula. Hipotenusa y cateto opuesto. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula en donde yo utilizo estas 2 medidas? Seno. El seno, ¿verdad? Entonces, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí está? Muy bien, entonces vengo yo y escribo seno del ángulo es igual a, ¿cuál es mi medida de cateto opuesto? 9 centímetros y de hipotenusa 15 centímetros. Muy bien. Busquemos, por favor, en nuestra, bueno, ¿cuánto es 9 dividido 15? Primero establezcamos eso. 0.6. 0.6. 0.6. Otra vez. 0.6. Muy bien. Entonces, aquí ya sabemos porque es parecido al ejemplo anterior que hicimos. Entonces, en nuestra tabla, la única medida que se acerca es 0.602, si no estoy mal. Entonces,
La respuesta 1 sería, estamos en 37 grados. Y la respuesta 2 son 36 punto, ¿cuánto? ¿Cuánto sale en la calculadora? Shift 0.6. 36.86. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, y ahí estaría mi respuesta. Muy bien, aquí ya tenemos la respuesta de C. Perdón, sí, del C, de C. Muy bien, entonces, aquí ya tenemos nosotros la respuesta del ejercicio C. Muy bien, este estaba muy parecido al anterior, entonces solo necesito que, no sé si ya lo copiaron, ya lo borré, pero ya lo copiaron. Ya, Miss. ¿Ya? Muy bien, entonces, necesito que veamos este ejemplo, por favor. Sí, muchas gracias. Chicos, se me había olvidado. La respuesta aquí lleva el símbolo de grados, ¿sí? Porque estamos hablando de ángulos. Aquí en 37 sí lo puse, pero aquí se me fue. Sí lleva la respuesta de ángulos. Muy bien. Colóquenla ahí. Veamos el ejercicio A. Muy bien. Por ejemplo, sabemos que la primera es seno, después coseno y tangente. Quiero utilizar aquí. Ustedes tienen que hacer este ejercicio con las tres funciones, pero quiero hacer esta con tangente para que vean que, vamos a ver, la tangente, ¿cuál es la fórmula de tangente del ángulo? Cateto opuesto dividido cateto adyacente. Muy bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente, correcto. Antes de eso yo tengo que establecer mis lados, ¿sí? A ver, le voy a preguntar a Andy. Andy, la medida de 40 centímetros, ¿a qué lado pertenece? Cateto adyacente. Muy bien. Cateto adyacente. Ilse, la medida de 50 centímetros, ¿a qué lado pertenece? Cateto opuesto. Muy bien, a la hipotenusa. Tenusa. A la hipotenusa porque está enfrente del ángulo recto. Y le voy a preguntar a Guillermo. Guillermo, los 30 centímetros, ¿a qué lado pertenecen? Cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto. Muy bien. Aquí me están dando los tres lados, entonces yo tengo que utilizar las tres funciones. En este caso voy a dar el ejemplo solo con la tangente. Muy bien, entonces veamos la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es mi medida de cateto opuesto? Aquí me la están dando, es 30 centímetros y de cateto adyacente 40. Entonces, 30 centímetros dividido 40 centímetros, ¿cuánto es? Están preguntando 0.75. 0.75. Miren, pues para mientras pongamos aquí 0.75 porque necesito corroborar ahorita. Muy bien, veamos en nuestra tabla. Vamos a poner de la respuesta 1. En la tabla, ¿hay alguno que se asemeje a 0.75? Hay uno que dice 0.754. Ese es. ¿Cuánto tiene de ángulo? Estamos en la columna de la tangente. Acuérdense que estoy en la columna de la tangente. El ángulo es 37, Miss. 37 grados. Muy bien, ahora necesito que en la calculadora agreguemos la fórmula Shift tan porque estoy utilizando tangente. 0.75. 36.86. Aquí sí. 36.86 y se parece, ¿verdad? Porque aproximado sería 37, entonces sí estamos en lo correcto. Muy bien, este fue un ejemplo de tangente. A este ejercicio A y el ejercicio B
Hay que hacerlo con seno, con coseno y también con tangente. ¿Estamos? Muy bien. Voy a preguntar si estamos ahí para que hagan los 4 ejercicios que quedan, por favor. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Les voy a dar un poquito de tiempo para que por favor copien. Y se supone que como es el mismo triángulo, aunque aplique las 3 funciones distintas, me tiene que salir la misma respuesta, ¿sí? Me tiene que salir la misma respuesta en los 3, en las 3 razones que yo utilice. Muy bien. Ahí estamos entonces, chicos. Muy bien, entonces antes de que nos vayamos, les quiero dar una información. Vean pues chicos, a la hora de física fundamental no voy a poder estar aquí en clase porque tengo que ir a una diligencia al colegio. Entonces no voy a poder estar aquí en la clase, no voy a poder darles la clase por Zoom, pero ya está el video en YouTube, solo que se va a publicar a la hora de clase, a las 10:15. Entonces necesito que todos se conecten, por favor, y que escriban su asistencia. Hay varias ocasiones que cuando los dejo en YouTube, esta unidad no han sido muchas veces, pero creo que como una vez o 2 veces, y a veces no veo la asistencia de todos, entonces, y tiene que ser en la hora de clase, no puede ser la asistencia en la tarde, por favor, porque entonces significa que hasta la tarde, ¿verdad? No, necesito que sea en la hora de clases esa asistencia, tiene que ser la asistencia, si empezamos la clase a las 10:15, tiene que ser entre las 10:15 y las 10:25, no más tarde de eso, porque si es más tarde de las 10:25, quiere decir que hasta como las 10:30 estaban viendo el video, entonces es muy tarde. Entonces, porque el video dura lo del periodo, necesito que realicen las actividades que ahí se explican. Ahí explico el ejercicio, explico uno más y les dejo un ejercicio acerca del laboratorio que tienen ya en el folleto. Entonces, necesito por favor que todos se conecten. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Muy bien, entonces lo que queda de ejercicio es que necesito que trabajen esos 4 ejercicios del folleto, ¿sí? El ejercicio A y el ejercicio B con las 3 funciones y el ejercicio C y D únicamente aplicando la función que se pueda aplicar en dado caso debido a que solo nos están dando 2 lados. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar, chicos. Dios los bendiga y nos vemos el día viernes. Ah, y una información, no sé, mañana tienen lectura ustedes, creo yo. Mañana. No vamos a recibir No, esa bueno, clase. ya les avisaron entonces, sí. Ahí estamos, solo eso quería ver si ya les habían avisado. No, mañana tienen libre, así que feliz día del niño. Les mando un fuerte abrazo, chicos, Dios los bendiga. Pasen feliz día.